Bienvenidos a este video. En esta demostración vas a aprender cómo manipular los intervalos resultantes después de un proceso de discretización y vas a ver cómo hacerlo utilizando las técnicas de codificación que aprendimos en la sección 6 de este curso. En esta demostración vamos a utilizar Feature Engine. Sin embargo, si quieres utilizar Pandas, NumPy o Scikit-learn, en los videos anteriores has aprendido cómo discretizar y codificar utilizando estas herramientas. Así que puedes aplicar este aprendizaje para hacer la codificación más discretización utilizándolas. En este video vamos a concentrarnos en Feature Engine para facilitar la demostración. Primero, vamos a importar el Equal Frequency Discretizer para poder discretizar nuestras variables y vamos a aplicar el Ordinal Categorical Encoder a los intervalos que resulten del proceso de discretización. La idea va a ser reordenar los intervalos de manera que exista una relación monotónica entre los intervalos y el target de nuestro conjunto de datos. Aquí vamos a usar las variables del Titanic, donde cargamos la variable age, fair y nuestro target que es survived. Vamos a separar nuestros datos en el set de entrenamiento y en el set de prueba, como hemos venido haciendo en todas nuestras demostraciones, y vamos a encontrar los límites de nuestros intervalos utilizando el set de entrenamiento y vamos a codificar también en el set de entrenamiento y los parámetros que aprendamos de este proceso los vamos a aplicar luego en el set de prueba. Vamos a completar los datos faltantes extrayendo una muestra aleatoria de la variable. Y acá tenemos nuevamente la distribución de la variable age y la variable fair. Y ahora vamos a proceder con la discretización de nuestra variable en segmentos de igual frecuencia utilizando Feature Engine. Primero vamos a inicializar el discretizador. Vamos a especificar que queremos 10 intervalos. Vamos a decirle cuáles son las variables que queremos discretizar y vamos a fijar este parámetro returnObject igual a true. Esto quiere decir que queremos que nos retorne el resultado de la discretización como una variable categórica, que en Python es una variable tipo object. Recuerden que el parámetro por defecto de este discretizador es returnObject igual a false, que quiere decir que va a retornar el resultado de la discretización, los valores de los intervalos, como una variable numérica. Ahora aplicamos el método fit para que el discretizador encuentre los intervalos basados en el set de entrenamiento y luego, basados en los límites de los intervalos que hemos encontrado, transformamos nuestras variables en el set de entrenamiento y de prueba utilizando el método transform. Aquí podemos confirmar que el resultado de la discretización es de hecho tipo objeto. Eso quiere decir que podemos manipular estas variables discretizadas como variables categóricas. Y acá tenemos los resultados donde vemos que los valores de cada una de las variables han sido reemplazados por el intervalo al cual pertenecen. Recuerden que estos valores son tipo object y por lo tanto son variables categóricas. Ahora procedemos a graficar el valor promedio del target por cada uno de los intervalos. Aquí tenemos la variable age y vemos que el valor promedio del target sube y baja dependiendo del intervalo. Y si miramos ahora la variable fair, tenemos un comportamiento similar. Ninguna de las variables muestra una relación monotónica entre los valores del target y los intervalos. Miremos ahora cuál es el efecto del proceso de codificación en estos intervalos y cómo podemos transformar esta relación en una relación monotónica. Y para esto vamos a aplicar la codificación ordinal con Feature Engine. Acá tenemos el codificador. Vamos a especificar el método de codificación como ordenado. Eso quiere decir que queremos que nos retorne las categorías de nuestras variables de forma ordenada con respecto al promedio del target. Aquí aplicamos el método fit, pasamos nuestras variables que ya hemos transformado, estas son las variables discretizadas, y acá pasamos el target y transformamos nuestras variables, eso quiere decir que aplicamos la codificación. Aquí vemos el resultado de este proceso. En este diccionario tenemos para cada una de las variables el nuevo mapeo entre los intervalos originales y los intervalos que han sido ordenados respecto al promedio del valor del target. Eso quiere decir
que originalmente el intervalo en la posición 7 ahora está en la posición 0, el intervalo de la posición 2 ahora está en la posición 1, el 4 en la 2 y así sucesivamente. Vemos que tenemos este mapeo para ambas variables. Recuerden que Python inicia la indexación desde 0. Grafiquemos ahora el resultado de esta codificación. Aquí tenemos los nuevos intervalos reordenados de acuerdo al promedio del target y acá tenemos el valor del target. Y efectivamente vemos que la codificación ha creado ahora una relación monotónica entre los intervalos reordenados y el target. Lo mismo es cierto para la variable fer. ¿Has visto entonces cómo utilizando métodos de discretización en conjunto con métodos de codificación puedes transformar una variable que originalmente estaba sesgada y no tenía una relación monotónica con el target en una variable mucho mejor distribuida y que ahora tiene una relación monotónica con el target? Este tipo de transformación es de gran ayuda si quieres aplicar un modelo lineal en tus variables, ya que va a mejorar el desempeño sustancialmente. Esto es todo por esta demostración y nos vemos en el siguiente video. Gracias.